Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Es duro. Muchos de nosotros tenemos que pasar por situaciones difíciles que sentimos que nos quemamos y que ya no soportamos más. Las pruebas de fuego en mi vida. Cuando lleguemos al cielo y tengamos oportunidad de dar testimonios, ¿qué vamos a decir? Eso estaban reunidos varios hermanos de diferente nacionalidad y estaban preguntándose qué iban a decir, pensando en algunas actividades que en el cielo se iban a desarrollar. Por ejemplo, testimonios. Entonces uno dijo, miren, yo lo primero que voy a hacer es contar en el cielo cuando en mi ciudad hubo una gran inundación, pero fue tan grande que quedamos aislados por muchos días. Eso está muy bueno, dijo uno de ellos. Solo que recuerda, allá va a estar Noé. Dijo otro, pero yo voy a contar de los problemas que tuvimos cuando hubo un gran incendio. Un incendio que arrasó con varias manzanas alrededor y nosotros, todos los que estábamos en ese lugar, nos quedamos sin nada. Magnífico, dijo otro, solo recuerda, ahí va a estar Sadrach, Mesach y Abednego. Y así principiaron todos a contar sus testimonios hasta que un guatemalteco habló. Parece chiste, ¿verdad? Entonces habló un guatemalteco y entonces el guatemalteco dijo, yo voy a contar el terremoto que hubo en Guatemala, 25,000 muertos. Excelente, le dijo uno. Solo acordate que ahí va a estar Josué y los muros de Jericó. Hermano, todos pasamos por pruebas. Todos pasamos por problemas diferentes, diversos. Usted esta mañana sin duda alguna está con problemas, o ya está enfrentándolos. Están viendo la carestía de la vida en Guatemala. Nos tienen asustados con la gasolina cuando sube, y cuando suba todos vamos a principiar a sentir que la crisis vino sobre nosotros y que ya no vamos a poder vivir. Recuerde, hermano, en las pruebas está el Señor con usted. Hermano, no se le olvide, por favor, en las pruebas que usted pase, no importa cuál sea, todo el mundo puede voltearse, todo el mundo puede rebelarse contra usted. Cristo está con usted para ayudarle en las pruebas. Aquí este pasaje habla de pruebas en el sentido de persecución por hablar de Jesucristo. Pero hermano, cada prueba que viene a la vida nuestra va a ser un ataque del diablo y va a ser una experiencia suya para ver cómo está con el Señor. Las pruebas de fuego del cristiano. Fíjese que hemos insistido mucho esto. Hermano, usted no tiene ningún derecho, óigalo bien, a estar criticando o ridiculizando o minimizando los problemas de otro. ¿No ha oído usted? Ay, por el problema que se hunde. Mire, en un vaso de agua se está ahogando. Estas son expresiones nuestras. Cuando vemos que alguien pasa por un problema, principiamos a ridiculizar sus problemas. Si pasara los problemas que yo paso, ya se hubiera muerto. Miren por el problema que tiene. Usted no tiene derecho a ridiculizar a nadie en su problema, porque es su problema. Y si usted tal vez no soporta o no tiene problemas con él, para ellos es su gran problema. Mire, he insistido, ninguno de nosotros podemos decirle a un niñito, y eso lo hacemos mucho, se levanta, se cae y se da un rasponcito. Es un rasponcito, nada más, levántate y te vas a jugar. Hermano, para usted no es una insignificancia, para el niño es su herida, es su golpe, es de su tamaño. Tenemos que aprender a respetar los problemas de otros. Pero también para guardar un balance, creo que tenemos que aprender esto, que los que estamos pasando por problemas, tenemos que llegar a entender, hermanos, que no somos los grandes mártires y que nuestros problemas son los más grandes de la humanidad y que no hay mortal en el mundo que esté pasando problemas más grandes que los nuestros. Hermano, hay que guardar el balance. No ridiculizo a otro, pero tampoco voy a exagerar mis problemas. Ahora, la única realidad es esta. Los problemas ahí están, hermanos. Los problemas no solamente son una realidad, sino que son una diversidad. ¿Se ha dado cuenta que el problema nos está afectando de donde menos lo esperamos? Cuando usted menos lo siente, surge un problema de diferente índole del que usted tal vez no estaba esperando. Usted estaba esperando otra clase de problemas y surgen problemas de toda clase. Hermano, los problemas ahí están. Y yo quiero insistir esto. Los problemas, si no estamos preparados, pueden hacer crisis en nuestra vida.
Una de las cosas terribles que vamos a pasar muchos de nosotros en toda la vida. Yo estaba hablando esta semana con un grupo de jóvenes y les decía, miren, yo ya llegué, yo ya pasé de cierta edad y ya voy saliendo. Pero el problema de nuestra juventud, y aquí hay mucha juventud, es que la época que a ustedes les va a tocar vivir ya como señores, ya como personas maduras, ahorita todavía están jugando, todavía están jugando, aún hasta que Dios les provee, están jugando, no han tomado formalidad muchos, están dependiendo de sus papás de que les den. Ya va a llegar el momento en que ustedes van a tener que afrontar la situación solos, y entonces van a darse cuenta que la crisis va a ser más grave, porque ahora solo están dependiendo de alguien que les ayude, de sus padres que les den, solo piden. Ya va a llegar un momento y la maldad, la carestía va a llegar tan alta que ustedes van a pasar problemas más grandes que nosotros. Hermanos, tenemos que entender entonces que las crisis, que los problemas hacen crisis si no estamos preparados para recibirlos. Y hermano, ninguno de nosotros podemos ignorar los problemas. No podemos huir, escondernos de los problemas, porque los problemas son una realidad. Ahí están las pruebas de fuego en mi vida. No podemos huir de los problemas. Se cuenta, por ejemplo, de un gran rico que estaba viviendo en Groenlandia, no sé en qué lugar, se me olvidó, un lugar de Australia. En Australia estaba viviendo un hombre bien rico. Y cuando estaba propensa, ya estaba para venir la Segunda Guerra Mundial, este hombre, para huir de la Segunda Guerra Mundial, dijo, voy a comprar una isla o un lugar grande, aislado, donde la Guerra Mundial no llegue. Y se fue a comprar una isla en Guadalcanal. Y si ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial, el lugar más terrible que pudo haber habido fue Guadalcanal. Otro hombre estaba viviendo en San Francisco, estaba viviendo en California, y se dice que en California es un lugar de terremotos, y aquel hombre, huyendo de los terremotos, se fue a vivir a Ohio. En Ohio hizo sus construcciones y todas sus construcciones fueron arrasadas por un tornado. Se cuenta del apóstol Pablo, y toda la gente lo decía en Hechos. Lo agarran en Jerusalén y se va cautivo para irse a Roma, lo llevan prisionero por predicar a Jesucristo. Y cuando va, imagínense ustedes, en el barco que va, el barco naufraga. Y dice que medio nadando los pobres presos juntamente con Pablo y medio flotando en palos lograron salvarse. ¿Qué les parece? Pablo se salvó de la inundación, del naufragio, y cuando llega a tierra firme, una serpiente venenosa lo muerde. ¡Qué tremendo! No podemos huir de los problemas. Hermanos, los problemas tenemos que enfrentarlos, porque los problemas tenemos que entender que son una realidad. Solamente hagamos diferencia, por favor. Yo quiero que los problemas los pongamos en dos sectores en esta mañana. El primer sector que vamos a ubicar es que el grupo de problemas, cuando surgen los problemas, porque usted y yo los originamos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por problemas? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por consecuencias, por disciplinas, por ciertas circunstancias? ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos buscado los problemas, porque nosotros con nuestro pecado, con nuestras faltas, con nuestra ignorancia, por la falta de sabiduría, por tantas razones, hemos ocasionado los problemas en nuestra vida. Ese es un grupo de problemas. Y el segundo grupo que vamos a poner son los problemas que dice este pasaje, los problemas que surgen simplemente porque vienen sin que usted los haya ocasionado. Lo más grande de esto son los problemas por seguir a Jesucristo como Salvador. Dos clases de problema, las pruebas de fuego en mi vida. En primer lugar, vamos a hablar de tres cosas. En primer lugar, hablemos de nuestra reacción ante las pruebas de fuego. Versículo 12 y 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, cuando estamos preparados, cuando usted está preparado para recibir algún acontecimiento, ya sea adverso o favorable, ya sea positivo o negativo,
Cuando usted está preparado para recibir una eventualidad, parece ser que lo resiste mejor, parece ser que lo absorbe de mejor manera. Por ejemplo, cuando usted sabe que un ser querido se va a morir, el doctor le dice, mire, le queda poco tiempo, mire, hay que cuidarlo, en sus atenciones, saber si se va a salvar, está muy grave. Usted indirectamente, su cuerpo que fue tan perfectamente creado, ya va preparándose, le está doliendo, se va a morir, ya se va a morir, y usted automáticamente se principia a preparar porque su ser querido se va a morir. Parece ser que asimilamos mejor a que vengan y digan, se murió tu mamá, y se muere uno también. ¿Por qué? Porque, hermanos, no nos hemos preparado para la adversidad. Tenemos que aprender a prepararnos, y mire lo que dice la Biblia: no os sorprendáis. Y cuando aquí el pasaje dice no os sorprendáis, parece ser que bastante gente estaba admirada. Pero ¿y por qué vienen los problemas? ¿Y por qué tantas pruebas? Y no lo decimos muchos de nosotros así, hermanos. Y no cuando hablo yo con varios de ustedes me dicen, pero ¿por qué me viene a mí esto? ¿Y por qué a mí? Y estamos siempre preguntando, y no es que usted sea malo, no, simplemente usted está pensando, pero ¿por qué a mí? No os sorprendáis, dice la Biblia. No se sorprenda, no os sorprendáis. Ahora quiero decirles el contexto de este pasaje. Fíjese que el apóstol Pedro le está escribiendo a cristianos que están sufriendo en el primer siglo por el imperio de Roma. Ustedes saben que los cristianos de aquella época se levantaban y salían a testificar y decían, Curios Christos, Curios Christos, Cristo es el Señor. Si ellos tan solamente hubieran dicho, Jesús es un Señor, no les hubiera pasado nada. Miren, el César es un señor, todos los caudillos romanos son señores, hay muchos dioses, cualquier dios que se aparezca son dioses, y Jesús es un señor, uno de tantos, no hubieran tenido problemas. Pero estos vienen y vociferan y dicen, Jesús es el único Señor, y ahí principia la persecución a muerte contra los cristianos, los discípulos de Jesús. Oiga, en esa época de Pedro subió al trono un gran asesino, Nerón. Y se cuenta que Nerón tenía tanto odio contra los cristianos que él inventó la luz halógeno. Él inventó la luz clara que estamos nosotros estudiando, viendo y experimentando ahora. Dice que todas las noches los jardines del palacio de Nerón eran bien iluminados. Llenaban de brea a los cristianos, los colgaban en un palo y les prendían fuego e iluminaban siempre los palacios. Y hermanos, aquellos cristianos estaban pasando por crisis tremendas y sin duda alguna muchos de los cristianos principiaron a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué es que el Señor, que es nuestro Dios, estamos luchando por Él, estamos hablando por Cristo? ¿Por qué permite estas barbaridades? Que cristianos sean muertos, quemados, iluminando los palacios de Nerón. Y hermano, ese por qué es el que muchos de nosotros expresamos a cada momento. ¿No ha dicho usted por qué cuando tiene algún problema? Cuando principia a decir, es que me viene este problema y nunca vienen los problemas aislados. Qué bueno que vinieran aislados, como que vienen juntos los problemas y sentimos que los problemas ya no los soportamos y gritamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué no te fijaste en los que están haciendo el mal? Castígalos a ellos, pero yo que estoy tratando de honrarte, a mí me estás atacando, ¿por qué? Y estamos peleándonos con Dios. Y sin duda alguna, cuando los cristianos decían, ¿por qué? El diablo más trabajaba. Y hermanos, tengamos mucho cuidado que el diablo está siempre poniendo inconformidad en nosotros. El diablo está siempre tratando de poner en usted una duda de Dios. Es que Dios es el culpable. Mira, si Dios quisiera no te dejara caer en problemas. Si Dios quisiera, Dios resolviera el problema económico de Guatemala. Pero si Dios quisiera, como que Dios está un poco ahí olvidándose de nosotros y hay que gritarle y vociferarle, hay que rebelarse contra Dios un poco para que reaccione. Y el diablo está poniendo eso en nuestra vida. Tengamos mucho cuidado. Y ahí vienen las persecuciones, viene la violencia, vienen los problemas morales, problemas de pecado, vienen problemas económicos y nuestra reacción va a ser contra Dios porque Dios es el culpable de todo lo que nos pase. Nuestra reacción ante las pruebas de fuego,
Reacción, sí, hermanos. Reacción siempre tiene que haber. Nosotros somos seres humanos que siempre reaccionamos a todo, pero ojalá que nuestras reacciones sean las reacciones adecuadas. Dice aquí, no tiene que ser una reacción de sorpresa. Cuando usted pase por problemas, por pruebas y especialmente por problemas de seguir a Cristo, cuando usted por aceptar a Cristo principia a perder amistades, cuando usted por seguir a Cristo principia a perder a la gente a la que más amaba, cuando usted principia a perder cosas de tanto valor para usted porque por Cristo las tuvo que perder, cuando usted pierda eso, hermano, entonces recuerde que su reacción no tiene que ser de sorpresa. Y ahora que acepté a Cristo, ahora me está pasando eso. No tiene que ser una reacción de sorpresa. Mire, cuando nosotros no estamos preparados para las pruebas, esto puede traer queja, esto puede traer inconformidad, puede traer murmuración contra nuestro Dios, y ahí estamos pecando. No de sorpresa. Nuestra reacción tiene que ser una reacción de gozo, dice la Biblia. Ahora miren, para mí es fácil esta mañana decirles a usted, mire hermano, cuando usted tenga problemas, sonríe, hombre, dele gracias a Dios. ¿Cuántos tienen problemas? Den gracias a Dios, alabe a Dios, hombre. Eso es fácil decirlo, hermanos, pero cuando lo estoy viviendo, hermanos, la verdad que yo no tengo ganas de reír, hermanos. Yo no tengo ganas de dar gracias a Dios, pero la Biblia lo dice. ¿Qué hacer? Yo no soy ningún masoquista, hermanos, que me están golpeando la cabeza. Y el viernes estaba bien furioso. El viernes estaba colocando esa manguera y como, ¿dónde están los diáconos? Oigan esto. No me han puesto bien arreglado eso, se me cayó un hierro y me cayó en la cabeza y me abrió un hoyo. Me puse furioso. Estaba de mal humor al principio de la vigilia. ¿Por qué? Hermanos, cuando me pasan algún problema, yo no estoy con ganas de alabar a Dios. Hermano, cuando entendamos el porqué de los problemas, cuando estemos conscientes por qué vienen las cosas, creo que entonces va a surgir automática la alabanza y la adoración a Dios. No os sorprendáis. Tu reacción no tiene que ser de sorpresa. ¿Pero por qué, Señor? Tu reacción tiene que ser de gozo. Ya vinieron, ¿verdad, Señor? Porque los problemas, hermanos, en primer lugar, no vienen por casualidad. Nunca se le olvide esto. Los problemas no vienen porque es que Dios se durmió, fíjese. Y en un parpadeón, y yo me di cuenta, y varios me estaban tomando la película. Eran las 4:30 de la mañana, y yo estaba ahí en el equipo manejando. Cuando en un ratito, ¡plup!, se me hizo la cabeza así para allá. Y cabal, mire, pero ¿por qué? Dije yo, 5 en la puerta viéndome. Y principiaron a reírse de mí. Y yo ya no había qué hacer. Y yo le digo, estoy orando. Me dijeron así. Se dieron cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Hermano, cuando vengan los problemas, no pregunte. Que su reacción no sea de sorpresa, que sea de gozo. Los problemas no vienen de casualidad. Dios no se durmió. Él los permitió. Porque a los que amamos a Dios, todos los problemas que vienen nos ayudan a bien. Hermano, esto es palabra de Dios, Romanos 8:28, usted lo va a poner en mi lápida, yo se lo he pedido, es mi versículo. A los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todos los problemas que vienen no son casualidad, Dios los permite. Pero no solamente eso, sino que dice la Biblia, son fuego de prueba. Oiga, fíjese que cuando el apóstol Pedro estaba escribiendo este pasaje, él escribió con esta mentalidad, la mentalidad del oro. El oro, mientras más fuego lleva, más se purifica, usted lo sabe. Dice que ponen el oro en un gran perol. Démosle vida por un momentito al oro. El oro está contento. ¿Qué van a hacer? Me van a bañar, lo meten en un perol y principian a ponerle fuego. Él principia a sentir el calorcito, él principia a sentirse incómodo, después principia a sentir que el calor es más fuerte y principia a decir, ¡ay, qué calor! Estoy sudando, el calor es más fuerte. Principia a gritar, a vociferar hasta que el oro dice, ya no aguanto, me muero. En eso apagan el fuego y lo sacan. El oro no se murió. El oro lo que hizo fue que todas las impurezas que tenía se quemaron y él quedó puro. Y en la medida que le ponen fuego al oro, en esa medida hay oro de 24 quilates hasta no sé cuánto, por pureza. El oro purifica, el fuego purifica al oro. Y esta es la mentalidad que el apóstol Pedro tiene aquí cuando escribe. Miren por qué se están admirando de que le están poniendo fuego.
El fuego los está purificando. Cuando usted tiene problemas, no es cierto que nos acercamos más a Dios. Cuando tenemos problemas, no es cierto que ahora sí hay tiempo para orar. Algunos se rebelan, pero la mayoría cuando tenemos problemas, entonces sí nos acordamos que hay que orar, hermanos. Hay que orar y principiamos a buscar, a depender a Dios. Como no hay otra puerta que tocar, entonces nos agarramos de Dios. Las pruebas y los problemas, Dios los permite con ese propósito para que nos purifiquemos, para que maduremos. Ya comprendiendo la razón de las pruebas, su reacción no va a ser de sorpresa, sino va a ser una reacción de gozo. Gracias, Señor, ya vinieron. Ayúdame a soportarlas, por favor. Quiero alabar tu nombre en todas las pruebas y en todos los problemas. Nuestra reacción. Pero el versículo 13, oigan otra cosa que dice, que usted y yo, no sé si lo descubrió ya, oiga, usted y yo en las pruebas nos parecemos a Jesucristo. ¿Le parece, hermano? Cuando usted y yo principiamos a sufrir, especialmente sufrir por Jesucristo, o sufrir por vivir una vida recta delante de Dios, usted y yo nos parecemos a Jesús, porque Jesús sufrió también. Jesús pasó por padecimientos tremendos en esta tierra. Cuando usted y yo sufrimos, recordemos, ahora me parezco un poquito más al Señor Jesucristo. Miren el contraste que tiene ese versículo. Dice el versículo 13 que nuestro Señor Jesús pasó por padecimientos, pero que también en la revelación de su gloria nos gocemos con alegría con Él. Hermanos, el Señor Jesucristo sufrió. Pero ¿cuánto tiempo sufrió? Hablemos de tiempo. Jesús estuvo 3 años y medio en esta tierra. ¿Cuánto tiempo sufrió Jesús? En comparación de la gloria que Él está gozando, su propia gloria en el cielo. Usted y yo nos parecemos a Cristo, dice la Biblia, porque usted y yo sufrimos por un poco de tiempo cualquier problema, pero vamos a pasar una eternidad con Cristo gozando de la vida con Él. Ahora, no estoy diciendo con eso que esperemos hasta que venga el cielo y que gocemos de las bendiciones en esta tierra. Dios nos va a proveer, Dios nos va a librar si tan solo confiamos en Él. ¿Qué pruebas tiene usted esta mañana? Pregunte, conteste y le dice al Señor, ¿qué pruebas tiene? Yo sé que son difíciles sus pruebas, pero recuerde, Dios lo ha permitido. Dios permitió que usted pase por pruebas económicas, morales, emocionales. Dios permite que usted pase todas las pruebas, pero tiene propósito. No es por sadismo, no es porque Él se quiera gozar. Dios permite las pruebas con propósito. Ojalá que aprendamos. Y hermanos, yo les reto, alabemos al Señor en nuestros problemas. Yo tengo 2 problemas bien fuertes. Yo quiero alabar a Dios por mis problemas esta mañana. Me ha costado esta semana que he estado con este mensaje. Tengo como 12 días de tener el mensaje. Decir, ay Señor, yo le voy a predicar a la iglesia que te alabe y yo no te he alabado por mis problemas. Hermano, qué difícil alabar a Dios por sus problemas. La primera vez cuesta, hermanos. ¿Por qué no nos esforzamos? En la alabanza a Dios hay poder. Y cuando usted principie a alabar a Dios por sus problemas, el Señor va a principiar a enviar la respuesta a su problema. ¿Lo cree, hermano? Entonces alabemos a Dios por los problemas, no por lo bueno que nos da, no por todas las bendiciones que recibimos, ya se sabe que nos va a dar más. Alabemos hoy al Señor por los problemas. En los problemas Él se va a manifestar. Qué lindo saber que el Señor está con nosotros. Las pruebas de fuego en mi vida, en primer lugar, nuestra reacción. Que no sea una reacción de sorpresa, sino que sea una reacción de alegría. En segundo lugar, nuestra gran razón por las pruebas de fuego. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí está nuestra gran razón. Sabe que la razón de ser de cada uno de nosotros, la razón de vivir, la razón de pasar problemas o cualquier cosa, nuestra, la gran razón tiene que ser por el nombre de Cristo. Hermano, si usted está sufriendo, que sufra por el nombre de Cristo. Usted está viviendo, viva para Cristo. Usted está viviendo su vida, que su vida sea para glorificar el nombre del Señor. Todos nosotros tenemos que vivir por el nombre de Cristo. Si usted no vive para Cristo, usted no tiene propósito definido en su vida adecuado. El propósito más grande del cristiano es vivir por el nombre de Cristo.
Y ahí en el nombre de Cristo van a pasar los problemas, van a venir las victorias, pero todo en el nombre de Cristo. Esta es nuestra gran razón. ¿Sabe usted que la Biblia lo enfatiza? La Biblia dice que todo tiene que ser en el nombre de Cristo. Cuando oramos, quiero volver a dejar esta enseñanza para todos los que oran. Hay que orar al Padre, y hay que orar al Padre en el nombre de Cristo. No oremos Señor Jesús, aunque el Espíritu Santo endereza las oraciones. Pero hermanos, la oración es a Dios el Padre en el nombre de Cristo, y el intermediario es el Espíritu Santo, el que lleva la oración y la endereza. En el nombre de Cristo se ora. ¿Sabe usted, hermano, que para tratar con el demonio, para pelear contra el demonio, para hacer huir al demonio, hasta para practicar exorcismos, hermano, hay que hablar solamente en el nombre de Cristo? Toda nuestra vida va a girar en el nombre de Cristo. El bautismo en el nombre de la Trinidad, porque ahí está Cristo también. Toda nuestra vida tiene que girar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la gran razón nuestra como cristianos, hermanos. Ahora, hermanos, tenemos que recordar que dice aquí que padezcamos por el nombre de Cristo, dice la Biblia. Pero también, hermanos, que padezcamos en el nombre de Cristo. Yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿cuántos han recibido alguna crítica, algún menosprecio? ¿Cuántos han perdido algo por el nombre de Cristo? ¿A cuántos le dicen, vos ya te convencieron esos? Quítate, vos no sos mi amigo. Y principiamos a perder amistades, oportunidades de trabajo. Nos principian a ver con menosprecio. Hermano, glorifique a Cristo, hermano Roberto. Glorifique a Cristo. ¿Perdió amistades? Ah, sí. Pero ganó a Cristo. Haga el balance. Y hermano, cuando principiamos a balancear y principiamos a decir que perdemos cosas que no valen la pena, porque no valen la pena, porque si no están con Cristo, no valen la pena. Si se pelean contra Cristo, tienen que ser mis enemigos, hermanos. Hermano, tenemos que pensar siempre en que todo lo que hagamos tiene que hacer en el nombre de Cristo. Ahora, otra cosa. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, hermanos. En el momento que usted lo necesite, el Señor está con usted. Y el Espíritu Santo dice que es el Espíritu de gloria. Es decir, el glorioso Espíritu reposa sobre usted. Quiero dejar este énfasis. Dice que el Espíritu reposa sobre usted. Ya sabemos, y es una doctrina que nuestra iglesia acepta y confirmamos esta mañana, que desde el momento que aceptamos a Cristo como Salvador, nosotros creemos que no solamente aceptamos a Cristo, Cristo entra a nosotros, sino que la expresión que nosotros decimos es que somos bautizados con el Espíritu Santo. Nosotros no pedimos el bautismo, nosotros creemos que en el momento de aceptar a Cristo somos bautizados con el Espíritu Santo. Quiere decir que lo que dice aquí, el Espíritu Santo reposa sobre vosotros. Hermanos, ya tenemos al Espíritu aquí, pero la expresión como que me quiere decir, mira, cuando estás pasando por pruebas, cuando estás pasando por dificultades, primero, no te estés sorprendiendo. Reacciona con gozo, porque no viene de casualidad, el Señor lo permitió. Pero por favor, ahora recordá que ahora cuando vayas sufriendo y pasando por los problemas, sentí la mano del Señor que va contigo. La presencia de Dios se va a hacer sensible en ti para que tú puedas glorificar el nombre de Dios. Es decir, que nos dice que el pasaje nos está diciendo que como que el Señor va a bajar personalmente a llevarnos, a sostenernos para que nosotros podamos salir avante en los problemas que estamos pasando. Esta es la expresión de este pasaje. El Señor está junto a sus mártires. El Señor está junto a las personas que sufren por causa de Él y Él les da gracia especial. ¿Recuerdan ustedes a Esteban? Cuando Esteban era apedreado por causa de Cristo, dice que la gente lo vio a él y vieron en Esteban el rostro de un ángel. Ahí estaba la gloria de Dios manifestándose. Y Esteban mira para arriba y dice, ¡ay, ya veo! Se abrió el cielo. Está el Señor a la diestra del Padre. Él contempla la gloria de Dios. Toda la gente mira para arriba y no mira nada. Y lo matan a pedradas porque dijo una blasfemia. Él estaba contemplando la gloria de Dios. Él estaba experimentando la presencia de Dios en las pruebas que pasó. Oigan, a él no lo libró el Señor, hermanos. A él lo mataron. Pero le dio tanta gracia que aquel hombre con gusto murió, y murió diciendo, Señor, no les tomes en cuenta, este es un pecadito, no se los tomes en cuenta. ¿Qué les parece? Esta es la bendición que el Señor nos da.
El sufrir en el nombre de Cristo, dice también este pasaje, que nos hace bienaventurados. Usted y yo, cuando pasamos pruebas, cuando enfrentamos problemas, especialmente por el nombre de Cristo, usted y yo somos bienaventurados. El Señor nos da ese calificativo, y en el control del Espíritu Santo podemos enfrentar las pruebas, hermanos, y glorificar el nombre de Cristo. Otro contraste menciona este versículo 14. Dice que los que propician, los que ocasionan los problemas, ellos ¿qué están haciendo? Están blasfemando el nombre de Cristo. Pero los que recibimos los problemas y los que estamos enfrentando los problemas, ¿qué estamos haciendo? Con una buena actitud, glorificando el nombre de Cristo. Así que, hermanos, que nos hagan daño, que se burlen de nosotros, o que vengan los problemas como consecuencia de la maldad del mundo. Esta gente blasfema el nombre de Dios con sus actitudes. Nosotros, al sufrirlo, y sufrirlo adecuadamente, creyendo en el Señor, estamos glorificando el nombre de Dios. ¿Qué pruebas está pasando usted? Yo le pregunto, ¿está renegando en las pruebas que pasa? Es que Dios ya se tardó mucho. ¿Está renegando? ¿No estará blasfemando usted? Hermano, ¿no estará usted vociferando en contra de Dios de que no está conforme? Es que Dios ya se pasó. Dios no se pasa. Hasta que aprendamos la lección, hasta que nuestras impurezas se caigan, Él va a quitar el fuego de prueba en nuestra vida. Hemos hablado de dos cosas: nuestra reacción, no de sorpresa, sino de gozo. Y segundo, nuestra gran razón en las pruebas de fuego, por el nombre de Cristo, es la gran razón. Pero por último, nuestra observación en las pruebas de fuego. Nuestra observación, versículo 15 y 16. Que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Otra vez habla de glorificar. Qué especial es la vida cristiana, hermanos, que aún las cosas negativas se ven positivas. Uno lee la Biblia y dice, aquí todo sale bueno. Es como los cuentos, si me mete un oído, terminó que la princesa siempre se quedó con el príncipe. ¿No se han dado cuenta de eso? La vida cristiana, hermanos, es de recibir bendiciones. Y dice, si vienen cosas malas a tu vida, glorifica a Dios. El Señor te va a enseñar algo, vas a aprender, pero no te morís de hambre. El Señor te va a dar de comer. Y el Señor siempre está dando salida a nuestros problemas, hermanos. La vida cristiana siempre se ve desde el punto de vista positivo. Tenemos que dar gracias a Dios. Solo una observación. Ninguno de nosotros vaya a entender que la palabra sufrimiento es sinónimo de bendición de Dios. Yo estoy sufriendo en este momento. Están menospreciando. Todos vayan a entender. Vaya a entender. Vaya a entender. Vaya a entender. Por sufrir es bienaventurado. Vaya a entender. Vaya a entender. Observación. Vaya a entender. Si usted comete algún pecado, tiene que llevar las consecuencias. Vaya a entender. Vaya a entender. Si usted está cometiendo alguna falta, vaya a entender. No me diga que por lo que está sufriendo, bienaventurado, vaya a entender. No son bienaventurados todos los que sufren. Vaya a entender. Porque hicimos una diferencia al principio. Vaya a entender. Los problemas que usted ocasiona, usted va a llevar la consecuencia. Vaya a entender. Estamos hablando de hablar de Cristo. Cuidado alguno de ustedes en este momento. Ahora que está emocionado hablando de Cristo, tiene falta de sabiduría para hablar con las personas. Vaya a entender. Si yo voy con una persona católica, por ejemplo, vaya a entender. En este momento, vaya a entender. Atacarle. Vaya a entender. Mire, ídolos de palo. Ustedes solo creen en imágenes de palo. Y eso no oye. Eso no palpa. Mi principio es vaya a entender. ¿Por qué voy a ridiculizar a la gente de su creencia? Vaya a entender. Una manada. Vaya a entender. Vaya a entender. Señor, estoy feliz porque estoy sufriendo por Cristo. Por tonto. Por tonto está sufriendo. Por falta de sabiduría está sufriendo. Porque, hermano, esta persona debió haber dado más duro. Porque usted fue a señalarle en lo que él cree. Yo sé que él no está creyendo en algo absurdo. Lamentablemente ha venido todo el tiempo en idolatría. Pero yo no voy a venir a atacarle eso y hacerle sentir mal cuando hay tantas cosas bellas por las que yo le voy a hablar de que Cristo le ama.
Cuando esa persona venga a Cristo, él solito va a tirar sus imágenes. ¿Por qué me voy a pelear yo por sus imágenes? Vaya a entender. ¿Cuántos de nosotros le decimos a la gente, deje el vicio y vaya a Cristo? Deje esta cosa y vaya a Cristo. Ay, hermanos, pues vaya a ustedes deberían entender. dejar muchas cosas. Pues vaya a entender. 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 No estemos señalando Pues vaya a entender. Pues vaya a entender. Porque por nuestra falta pues vaya a de entender. sabiduría sufrimos Pues vaya a muchas veces. entender. Y después Pues vaya a nos jactamos de que entender. sufrimos por Pues Cristo. vaya a No entender. es por Cristo. Pues vaya a que está sufriendo. entender. Pues vaya a Ahora, cuando entender. usted sea Pues sabio vaya a y aún entender. así sufra, Pues vaya a glorifique el entender. nombre de Dios. Pues Esto vaya a es lo que dice el entender. pasaje. Vamos a dejarlo Pues vaya a aquí. entender. Hermano, la Pues gran vaya a observación entender. es esta. Pues vaya a Si entender. usted sufre, Pues dice vaya la a Biblia, entender. mire, hermanas, Pues vaya a una dedicatoria entender. especial para ustedes. Pues vaya a Aunque entender. también vemos algunos Pues vaya a hombres entender. por entremeterse en Pues vaya a temas. entender. Pues vaya a entender. Como que habla mucho, Pues vaya a hay chispitos, entender. no se Pues meta la vaya a gente y después viene y entender. me dice, Pues estoy vaya a sufriendo por entender. Cristo. No, 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 no. Pues vaya a Usted está sufriendo entender. por su culpa, Pues llévela. vaya a Usted es entender. bienaventurado. Pues vaya a entender. Ahora Pues dice vaya a el versículo entender. 16, Pues vaya a entender. pero si alguno Pues padece vaya a como Cristo, entender. no se avergüence, Pues por vaya a favor. entender. Hermanos, Pues vaya yo a no me avergüenzo entender. del Evangelio, Pues porque vaya a es poder de Dios, entender. dice Romanos 1:16. Pues vaya a No se entender. avergüence de Cristo. Pues vaya a ¿Y vos entender. qué? ¿No mujerías? Pues vaya a entender. No. Ay, Pues vaya a no eso. entender. ¿Y vos qué? Pues vaya ¿No a haces tal cosa? entender. No. Ay, Pues vaya a ¿vos no fumás? entender. No. Pues Ay, vaya qué a aburrida tu entender. vida. Sí. Pues vaya a entender. Pues vaya a entender. Hermanos, Pues así vaya a nos dicen entender. muchos y nos Pues avergonzamos. vaya a entender. No se avergüence. Pues vaya a entender. No se Pues vaya a avergüence. entender. Si usted está Pues vaya a sirviendo a entender. Cristo y se va a Pues abstener vaya a de muchas entender. cosas que Pues su vaya a carne entender. pide, pero Pues como vaya a Cristo no entender. quiere que lo haga, Pues vaya a usted obedece entender. a Cristo, Pues vaya a ahí sí sufra entender. y siéntase Pues vaya a bienaventurado, entender. hermano. Pues vaya a Mire qué entender. diferencia entonces nos Pues ha hecho vaya a la palabra entender. de Dios. Pues vaya a Hermanos, nos entender. parecemos tanto a Pues Cristo vaya a entender. cuando sufrimos. Pues vaya a entender. Cristo sufrió. Pues vaya a Nos entender. parecemos tanto a Pues vaya a Cristo entender. cuando damos. Pues vaya a entender. Cristo se dio. Pues vaya a entender. Nos parecemos Pues tanto a vaya a Cristo cuando entender. amamos. Pues vaya a entender. Cristo Pues vaya a murió por entender. amarnos. Pues vaya a Yo les pido entender. esta mañana Pues que vaya cada a uno de nosotros, entender. Pues vaya a entender. al pasar Pues por los vaya a problemas que entender. estemos pasando, Pues vaya a entender. especialmente por hablar Pues de vaya a Cristo, entender. Pues vaya a hermano, entender. pensemos, por Pues favor, vaya a pensemos entender. en que Pues usted vaya a y yo entender. vamos Pues a vaya a reaccionar. entender. No es sorpresa, Pues vaya a va a venir. entender. Los Pues problemas vaya a van a venir. entender. El Señor Pues siempre vaya a nos va a sacar. entender. Alabemos Pues vaya a el nombre de Dios. entender. Pues vaya a Recordemos que entender. todo lo vamos a hacer en Pues el vaya a nombre de entender. Pues Y vaya a recordemos que entender. cuando suframos Pues vaya a problemas, entender. que no sean Pues problemas vaya a por nuestra entender. culpa, sino Pues que sean vaya a problemas que entender. se ocasionan Pues vaya a porque entender. somos de Cristo. Pues vaya a Las entender. pruebas de fuego. Pues vaya a entender. Pues vaya a Padre, en el nombre de entender. Cristo nos Pues vaya a acercamos a ti. entender. Pues vaya a Te entender. damos gracias, Pues vaya a Señor, por tus entender. bendiciones. Pues vaya a entender. Pues Esta vaya a mañana junto con mi entender. iglesia te Pues doy vaya a gracias por los entender. problemas. Pues vaya a entender. Pongo en, Pues mis vaya a en tus manos entender. mis problemas Pues esta vaya a mañana. entender. Pues vaya a Yo siento entender. que Pues vaya a a veces no tiene entender. solución, Señor. Pues vaya a entender. Pero me Pues he vaya a puesto a pensar entender. qué solución les Pues doy, vaya a entender. Pues de qué vaya a forma lo entender. solvento. Pues vaya a y se me ha entender. olvidado alabar. Pues vaya a entender. Pues vaya a Perdóname, entender. por favor. Pues vaya a entender. Me voy a Pues olvidar vaya a de los entender. problemas. Pues vaya a Quiero que me des tu entender. poder. Pues vaya a entender. Quiero principiar Pues vaya a alabarte por entender. mis problemas. Pues vaya a entender. Gracias por los Pues vaya a problemas que me has entender. permitido. Pues vaya a entender. Tal vez yo los he Pues vaya a buscado, entender. Pues vaya a Ayúdame a entender. diferenciar Pues cuándo vaya a yo busco los entender. problemas, Pues vaya a cuándo entender. surgen. Pues vaya a Pero entender. quiero alabar Pues vaya a tu santo nombre entender. esta mañana junto Pues con vaya a ellos. entender. Gracias Pues por los vaya a problemas que entender. vienen. Pues vaya a Pero gracias entender. por tu solución. Pues vaya a Señor. entender. Y gracias Pues porque vaya a tú estás entender. con nosotros. Pues vaya a Porque el entender. Santo Espíritu Pues tuyo vaya a reposa entender. sobre nosotros. Pues vaya a Nos vas a entender. acompañar. Pues vaya a entender. No vamos a ir solos en Pues la vaya a entender. eventualidad. Pues vaya a Vamos a ir entender. acompañados de Pues ti. vaya a entender. Pues vaya a Mucha iglesia entender. ahora. Pues vaya a entender. Alguien esta Pues vaya a mañana entender. Pues vaya a entender. tal vez no ha Pues vaya a reconocido a Jesús entender. como Salvador Pues vaya y a quisiera entender. aceptarlo. Pues vaya a Y quisiera decirle, entender. Señor, de ahora en Pues vaya adelante a todos los entender. problemas yo los quiero enfrentar Pues vaya a contigo. entender. Ya no quiero andar Pues vaya a solo. entender. Quiero tener Pues a vaya a alguien que me acompañe, entender. pero antes que me Pues vaya a perdone mis entender. pecados. Pues vaya a Alguien que quiera aceptar a entender. Cristo. Yo le pido Pues que vaya a levante la mano entender.
contra pues vaya a los que estén entender, yéndole contra pues vaya a todo. entender, ¿Alguien quiere aceptar a pues Cristo? vaya a Dios le entender, bendiga. pues vaya a Dios le bendiga. entender, pues vaya a La mamá de entender, Roberto, Dios pues le vaya a bendiga. entender, ¿Alguien más? pues vaya a Oren, entender, hermanos. pues Aquí hay un vaya a jovencito que entender, quiere aceptar al pues Señor. vaya a También hay 3 entender, personas. pues vaya a Gloria al Señor. entender, ¿Alguien más que quiera pues aceptar vaya a al Señor entender, Jesús? pues vaya Es a una mañana de entender, fiesta. pues La vaya a señora, entender, el domingo pasado aceptó pues a su vaya a esposo. entender, Hoy acepta pues a vaya a ella. entender, Pasen, por favor, los pues 4. vaya a Queremos entender, orar por ustedes. pues vaya a Roberto, otra vez entender, adelante. pues vaya a entender, pues vaya a entender, Adelante. pues vaya a Este jovencito, entender, venga aquí adelante, pues por vaya a favor. ¿Quién le entender, acompaña a este joven? pues vaya a ¿Con quién va él? entender, pues Contigo, vaya a venga. entender, Tráelo, por favor. pues vaya a Doble sus entender, rodillas ante el pues vaya altar a de Jesús. entender, Esta pues mañana vaya a Jesús va a entrar a entender, su corazón. pues vaya a entender, Esta mañana Jesús va a pues vaya perdonar a sus entender, pecados, pero pues ahora va a vaya ser a su entender, Señor, pues vaya y a ahora entender, ustedes van a ser pues hijas vaya a de Dios, entender, hijos de Dios, pues vaya a porque dice la entender, Biblia que pues cuando vaya uno a acepta a entender, Jesucristo se convierte pues vaya a en hijo de Dios. entender, pues Yo vaya a quiero pedirles, entender, por favor, pues vaya a entender, 2, 3, a las pues 4 vaya a personas que están entender, aceptando a Jesús pues esta vaya a mañana. entender, pues vaya a Las 4 entender, personas que están pues vaya a aceptando a Jesús. entender, pues Ustedes, vaya a entender, quiero que cierren pues sus vaya a ojos entender, y pues que vaya a las palabras que yo entender, les voy a decir pues las vaya a digan de todo entender, corazón. Yo se las voy a pues dictar vaya a hoy para que entender, ustedes tengan pues vaya a facilidad. entender, Ya en otras pues ocasiones vaya a ustedes van orar entender, con su Señor. pues vaya a Por entender, favor, al pues vaya a jovencito también, entender, quiero que en voz pues alta, vaya a hay otro joven entender, pues vaya a que aceptando entender, a Cristo. pues vaya a Qué bien, entender, gracias a Dios. pues vaya a Este jovencito entender, desde pequeño pues ha vaya a estado en la iglesia con entender, nosotros. pues vaya a Y hasta entender, hoy pues ha vaya a tomado su decisión. entender, pues 5 vaya a personas entender, aceptan a Cristo como pues su vaya a Salvador esta entender, mañana. Glorifique a pues Dios, vaya a hermano. entender, pues Voy a vaya a pedirles que por favor en entender, voz alta pues lo vaya a digan. entender, Señor Jesús, pues vaya a entender, pues vaya a esta entender, mañana pues vaya a quiero entender, abrir mi pues corazón vaya a entender, pues vaya a y entender, pedirte pues vaya a entender, que perdones pues vaya a mis pecados, entender, pues vaya a que entender, tu sangre pues vaya a preciosa entender, pues vaya a entender, limpie. pues vaya a entender, pues vaya a En este entender, momento, pues vaya a entender, quiero pues vaya a entender. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.